Esta no es una apertura típica, claro, pero ¿de verdad crees que no hay un propósito detrás de cada movimiento? ¿Eso que acaban de ver sería un self-insert? Probablemente sí, ya que soy yo dentro del universo de Bungo Stray Dogs. La realidad es que esa animación no la consideraría self-insert, pues se la pedí a un artista que la hiciera. Gracias, Leaks, vayan a ver su trabajo, es increíble. Y la pedí simplemente porque me gusta su trabajo y porque quería subir algo relacionado al tipo de contenido que subo en TikTok. Que si vienes de ahí, un gusto tenerte aquí, y si no me sigues por allá, no te preocupes. Es casi lo mismo. Incluso los videos de análisis están ahí también, pero bueno, no quiero desviarme del tema. Primero definamos lo que es un self-insert. Según Internet, el self-insert o autoinserción es un recurso literario que consiste en incluir al autor de una obra en la historia como un personaje ficticio. El personaje puede tener la misma personalidad, creencias o apariencia del autor. El autor puede aparecer en la historia como un protagonista o personaje secundario y puede usar su propio nombre o un seudónimo. La autoinserción puede ser una vía de escape para el autor, ya que se le permite alejarse de la realidad por un momento. Antes de profundizar, me gustaría destacar un punto importante. Para mí existen dos tipos de self-insert. El primero es aquel que vimos al inicio con la animación, donde los fanáticos de una obra, serie o cualquier tipo de creación diseñan un personaje propio y lo integran en ese universo preexistente. Este tipo de self-insert se utiliza para crear fanarts o escribir fanfics con tus personajes favoritos. De aquí nace el llamado canon por OC. Personalmente recuerdo haber hecho algo similar hace mucho tiempo con The Legend of Zelda. Creé un personaje basado en mí misma e imaginé una historia en la que formaba parte de Zelda Twilight Princess y Zelda Skyward Sword como si fuese una secuela o una continuación alternativa. De pequeña he sido muy fan de la franquicia y de alguna manera quería literalmente insertarme en el mundo de esta. Así que agarré un lápiz, inventé un OC o personaje original y luego me puse a escribir una historia terrible que menos mal que se perdió por ahí. Y todo era porque me gustaba Link. Era como escribir un fanfic de Link por mí. ¿Qué me pasaba? Ténganme paciencia, tenía como 13 años. Ahora hago lo mismo solo que con Astari. Este tipo de inserción, a mi parecer, no tiene nada de problemático, ya que no se pretende publicar esta obra bajo el nombre del autor original ni nada por el estilo. Es simplemente una forma de arte, diversión y una manera de sentirnos parte de ese universo ficticio que tanto nos apasiona. En cuanto al video que mostré al principio, el personaje que ven ahora no fue diseñado con ese propósito. Yokuro es mi avatar virtual como escritora. Representa el té verde y el ajedrez. Y esta es la única manera que tengo de dirigirme a ustedes. Y estas cosas como esto, sí sería tipo canon por OC, pero repito que esto no tiene nada de malo y solamente es por diversión. El self-insert del que quiero hablar, y es el que genera mucho rechazo, es cuando el propio autor o creador se introduce a sí mismo dentro de su propia obra o universo, y luego lo vende. Pero esta obra no es un fanfic, sino que, como dije, una obra ya hecha y derecha. Un ejemplo clásico de esto es Stephen King en su saga La Torre Oscura, donde el mismo King aparece como personaje clave en el desarrollo de la historia. No pienso que este caso sea tan controversial, pero hay otras opiniones de un caso, llamémosle controversial, que es el creador de Neon Genesis Evangelion, quien, según algunas interpretaciones, se autoinserta de manera simbólica en ciertos personajes, reflejando sus propias luchas emocionales y experiencias personales. Pero para mí estos no son problemáticos tanto como estos, donde se nota que claramente no hay ni un mínimo esfuerzo en ocultar que es una autoinserción. Esto tiende a incomodar a muchos, ya que puede romper la inmersión de la obra o dar la impresión de que el autor busca protagonismo dentro de su propia creación para cumplir cierta clase de fantasías. En Instagram le pregunté a ustedes qué pensaban del self-insert, así que ahora vamos a charlar un poco de esto en base a sus respuestas. Funcionan si lo que los define es su buen desarrollo y no el ser un reflejo calcado del autor. Y estoy de acuerdo porque un self-insert puede funcionar si el personaje está bien desarrollado y tiene profundidad propia, en lugar de ser simplemente una copia del autor. Lo importante es que el personaje sirva a la narrativa y no se quede limitado a ser un reflejo personal sin propósito, simplemente por estar ahí porque sí. Esto puede ser una herramienta de autodescubrimiento, pero como cualquier recurso narrativo depende de cómo se use. Si se maneja con equilibrio y propósito, puede enriquecer la historia. Sin embargo, si se utiliza de forma egocéntrica o poco crítica, puede restar profundidad al relato. Muchos dicen que la serie que hizo Rubius, que es un claro self-insert, es uno pero muy mal ejecutado. ¿Qué piensas tú al respecto? Creo que todos los escritores ponen un poco de su personalidad en sus personajes. Aquí responderé desde mi experiencia como escritora y puedo decirte de que es cierto. Sobre todo cuando recién comienzas a escribir. El personaje principal por lo general tiende a ser una versión idealizada de nosotros mismos. No en todos los casos, pero sí en la mayoría. De aquí muchas veces surgen las clásicas Mary Sue o Gary Stu,
Y es porque no tenemos experiencia creando personajes y nos vemos a nosotros mismos como nuestros propios referentes. Y muchas personas no se dan cuenta de esto. Por ejemplo, en los libros como A través de mi ventana o estos romances juveniles, las protagonistas siempre son introvertidas y curiosamente son escritoras. Y esto es porque sus autoras también lo son. Personalmente no me gustan esos libros y tampoco los he leído, pero por las reseñas que he visto y lo que investigué, puedo decir de que sí, son un claro self-insert. Caso de buen self-insert diría que es la historia de Firefly de Honkai Star Rail basada en la novia de uno de los productores de Honkai Star Rail. Vaya, y eso no lo sabía, ¿es verdad? Entonces, ¿podríamos decir que el trazacaminos es él o algo así? Si no me lo decían, yo no me daba cuenta. Funciona en situaciones puntuales, un ejemplo es The Owl House y el self-insert como alivio cómico. Y exactamente, esto puede ser útil en situaciones específicas como un alivio cómico, donde la inserción del personaje no interfiere con la trama principal, sino que aporta un toque ligero o un contraste divertido. En estos casos funciona bien porque no se toma demasiado en serio y se ajusta al tono general de la obra. A mí me gusta cuando no da cringe. Y es cierto, lo que dije de A través de mi ventana, vi una reseña de Angel Arcade y creo que esto define muy bien tu opinión. Y estoy segura que entonces esa película no te gustaría. ¿Existen fans de esta película en realidad? No lo sé, nunca me he topado con una. Es bueno siempre y cuando no sea para cumplir una especie de fantasía extraña. Por ejemplo, el autor de Chainsaw Man, donde gente afirma que habla y actúa igual que Denji. Pequeño contexto para quienes no sepan. Denji es el protagonista de Chainsaw Man, que es este anime. Y en este caso, qué vergüenza o qué pena, no sé cómo le digan ustedes, pero sí. Qué vergonzoso que todos sepan que tu única motivación es tocar unos pechos. Sin embargo, se me hace algo divertido. Lo molesto es que ese self-insert sea un personaje japonés cuando eres mexicano y decir que eres tú. Supongo que esto aplicaría más para el tipo de autoinserción que mencioné al principio, donde uno mismo crea un personaje en un universo ya creado. Yo, por ejemplo, si hiciera un self-insert utilizando al Gyokuro, no me cambiaría el nombre, seguiría siendo Gyokuro Kurinaga, lo cual es un nombre japonés y claramente no soy japonesa. Sin embargo, soy chilena con raíces eslavas y por eso le abrigo pompos. Pero la verdad no veo nada de malo en agregarle cosas a un personaje que viene siendo nuestra versión ficticia. No me gustan porque siempre son los autores idealizando a sí mismos. Ejemplo, Clau, creadora de contenidos que sigo, y en sus libros se nota que quiere ser una de sus personajes. No es ella sino una versión idealizada de lo que quiere ser ella. Ejemplo, Elion. Creo que te refieres a Claudia Ramírez, de quien he visto algunos de sus videos, pero no he leído sus libros todavía, así que no puedo dar una opinión más allá de lo superficial. Investigando sí me di cuenta de que es su primer libro publicado, donde aparece este personaje llamado Elion, así que puede tener algo de relación con lo que dije antes. Nuestros primeros personajes siempre tendrán más cualidades positivas que negativas, y las negativas no son tan negativas como tal. El self-insert como recurso narrativo es una herramienta poderosa pero delicada. Al final su valor radica en cómo se utiliza. Si sirve para explorar aspectos profundos de la identidad del autor o para enriquecer la historia, puede resultar bastante interesante. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que el self-insert enriquece o puede debilitar una narrativa? Y quisiera saber qué self-insert conocen ustedes. Yo la verdad, no muchos. Hace poco supe que alguien contrató a alguien para que hiciera una animación sobre su show favorito. No, es broma. Contrató a alguien para que lo animara a él dentro del universo de Hazbin Hotel, que es el nombre de esta serie, donde aparece este personaje que es al parecer con quien él tiene un crush. Y bueno, se volvió un total meme en internet. Pero, ¿saben qué? Corríjanme si me equivoco, pero la otra vez por estar leyendo me enteré de que este personaje llamado Charlie es un self-insert de la creadora de la serie. Así que, ¿quién hizo el self-insert primero, Ahora, esta parte del video la reservé para ser un poco más transparente y me desviaré un poco del tema. Quiero hacerles una confesión. Yo sí he hecho self-insert últimamente. No, a ver, voy a ser sincera. Las únicas novelas que están en internet bajo mi nombre son dos: Hinan de las Máscaras y La tumba de los astros. Y en ninguna de esas dos he hecho una autoinserción, pero tengo varias novelas más que he escrito y otras que estoy escribiendo donde sí. Gyokuro es un personaje parte de la historia, solo que con otro nombre. Pero es Gyokuro, no mi yo real, es decir, autor con características idénticas. Sin embargo, no es un personaje protagonista ni un personaje con mucha importancia. Sería como un tipo NPC. Gyokuro suele aparecer como un personaje secundario o terciario y a veces ni eso. Es como si fuera un cameo. De hecho, creo que si leyeras estas historias no notarías que es Gyokuro, ¿o sí? Lo sabremos el día que se publiquen. La única manera en la que quizás descubrirías sería, por ejemplo, si ves un personaje que le gusta el ajedrez, está bebiendo té y le dice a los demás personajes: ¿sabes? Preferiría quedarme en casa. Sí, entonces soy yo. Pero nada más. De hecho, como dije, cuando utilizo a Gyokuro como personaje, me aseguro de que esté ahí también con un propósito, que aporte a la historia y que no se sienta solo un estorbo. El problema para mí es cuando el self-insert es el personaje principal.
Por eso, cuando lo hago, es como el NPC que te vende pociones en los juegos. ¿Y por qué hablo de esto? Bueno, porque voy a hacer una crítica a los escritores. Pasa muy seguido que los autores nuevos quieran autoinsertarse como el protagonista en sus obras, y es porque se enamoran de sus personajes y quieren estar cerca de ellos. Y el protagonista siempre es una Mary Sue o el típico protagonista de Isekai que tiene a todas las chicas detrás de él. Como dije, yo sí he hecho self-insert últimamente, pero con matices. No me molesta la idea en sí misma, sino cuando se convierte en el centro de la historia sin justificación. Lo que me incomoda es cuando el self-insert se convierte en el protagonista perfecto, invencible y rodeado de admiradores. Queridos escritores, si quieren escribir una historia en donde sean el héroe supremo, háganlo por diversión y dejen esa historia ahí guardada para fantasear un rato. Pero no intenten venderlo como algo innovador porque hay demasiadas historias así y todas terminan sintiéndose iguales. Si quieres hacer un self-insert dentro de tu historia, adelante, pero que sea así, no así. No quiero extenderme demasiado, pero creo que el self-insert no es un problema en sí mismo, siempre que no se confunda con una virtud narrativa por el mero hecho de existir. Después de todo, si el personaje principal es una proyección directa del autor, ¿qué lo hace especial dentro de la historia? Lo interesante no debería ser que el personaje represente al creador, sino cómo el creador es capaz de dar vida a personajes que, aun compartiendo ciertos rasgos con él, se sientan genuinos dentro del mundo ficticio. Y bueno, damas y caballeros, este ha sido el video de hoy. Es mi primera vez intentando hacer un video exclusivamente para YouTube hablando de estos temas. Me gustaría hablar de escritura o lectura en general, pero tampoco soy una experta en el tema, por lo que siempre me gusta más aprender que enseñar. Nos vemos en otra ocasión y no olvides tomar té cuando veas mis videos.